Bueno, pues muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Vamos a reiniciar nuestra sesión del día de hoy que comentábamos. Es la sesión ya de cierre de este módulo 2 de política pública. Y bueno, tenemos aquí ya a nuestra siguiente conferencista, a la licenciada Rosalía Hernández García. Ella es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Ahorita estaba platicando con ella, está postulando a la maestría en Trabajo Social. Le digo que ya prácticamente llegó al último filtro. El 7 de diciembre salen los resultados, seguramente te vas a quedar, ¿no? Con mucho interés también en toda la parte como de actualización. Cuenta con diferentes diplomados, diferentes cursos. Fue también ella miembro de la primera generación de este diplomado de Administración de Servicios de Salud. Ella se ha desarrollado profesionalmente en la Procuraduría, en el área de Procuraduría del DIF Nacional, y también tiene una especialización en mediación, ¿no? Especialista en mediación. Y bueno, pues como desde el año pasado, es la segunda vez que nos acompaña, y siempre con mucho interés de poder participar. Y bueno, Rosalía, te agradecemos mucho que estés por acá. Y bueno, pues el tema es políticas de salud, actualidades y perspectivas. Si podemos ver la presentación, por favor. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Para mí es un placer estar con ustedes, conocerlos. Y bueno, es la segunda vez que el profesor Eli me invita, y como siempre me pone a pensar, a investigar muchísimo, a ver. De repente cuando me hizo esta invitación dije, ay, pero si yo no soy experta en este tema. Pero también esto me agrada porque me hizo pensar mucho, me hizo buscar mucho, me hizo leer mucho, y también creo que el no estar tan inmiscuida dentro del área de la salud, a pesar de que ya tomé el diplomado, pues hace que yo tenga una perspectiva diferente de lo que ustedes están viendo. Bueno, y el tema es actualidades y perspectivas de las políticas de salud en México. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, el sector salud en México está dividido, bueno, todo lo que es el área de la salud está dividido en tradicional, no formal, privada y pública. La siguiente. La medicina tradicional pues sería todo lo que sería acompañamiento, sería todo lo ancestral que estamos trayendo, todos esos conocimientos que vienen desde nuestros antepasados, que traen acompañamientos, rituales, plantas medicinales, pero también muchísimos mitos. Desafortunadamente no hay muchas estadísticas al respecto, por lo tanto no hay mucho que se pueda hablar que pueda ser completamente certero, y pues a nivel nacional, salud, hay poco o nulo financiamiento hacia, inclusive hasta la investigación sobre estos temas. La siguiente. En todo lo no formal sería toda acción enfocada a la salud, pero no profesionalizada. Podemos meter ahí muchísimas cosas, como los grupos de ayuda mutua, los voluntariados, distintos tipos de terapias que puedan encontrar. Igualmente hay poca investigación y falta de estadísticas confiables sobre esto. La siguiente, por favor. La que sigue. Dentro del sector privado pues van a estar todas estas clínicas, todos estos asuntos que indiquen un costo hacia el usuario, pero que pague totalmente este producto, ¿no? O lo que se le esté vendiendo de salud. Bueno, y dentro del sector público, que creo que es de lo que más voy a hablar durante toda esta presentación, vamos a dividirlo en dos. Bueno, se les va a quedar la presentación, así que si quieren tomar pocas notas, es mucha información, hay muchos datos duros, pero se les queda por si les sirve. Sobre todo yo les sugiero que chequen las referencias y que una por una las consulten para que cada uno genere su propia opinión, y pues también en base a los archivos pues que encuentren, pues vean qué les sirve y qué no les sirve, y vean la información más ampliada, porque al final de cuentas esto es como un resumen que yo hice de todo lo que encontré y pues lo que consideré más importante y que podría ser de más utilidad. Bueno, dentro del sector público, este sector público
está dividido en dos, que son las instituciones de seguridad social, que prestan servicio a los trabajadores del sector formal, y las instituciones que prestan servicio a personas sin seguridad social. ¿Qué sigue? A su vez, los seguros sociales están segmentados entre los tres principales, son el IMSS, el ISSSTE y el INSFAN, que es el de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Y también los gobiernos estatales han creado seguros sociales para sus trabajadores, que son los ISSSTEs estatales. Algunos organismos descentralizados como Pemex cuentan con servicios médicos independientes. Bueno, las instituciones de seguridad social que prestan servicio a los trabajadores del sector formal, pues prestan este servicio a los trabajadores asalariados, los jubilados y sus familias. Las instituciones que prestan servicio a personas sin seguridad social prestan servicio a los autoempleados, a trabajadores del sector informal, desempleados, personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo y a sus familias. Y bueno, el sector privado presta este servicio a cualquiera que pueda pagar. La que sigue, por favor. Okay. El sector público. Los trabajadores del sector formal de la economía, activos y jubilados, y sus familias son los beneficiarios de las instituciones de seguridad social. Esto cubre a 48.3 millones de personas aproximadamente. El IMSS cubre a más del 80% de esta población y la tiene en sus propias unidades con sus propios médicos y enfermeras. El ISSSTE da cobertura a otro 18% de la población asegurada, también en unidades y con recursos humanos propios. Los servicios médicos para los empleados de PM, SEDENA y CEMAR en conjunto se encargan de proveer servicios de salud solamente al 1% de la población. ¿Sigue? Bueno, y esta es una tabla sobre cómo está repartida, digamos, la población asegurada y no asegurada con base al número de consultas que se da. La que sigue. Infraestructura. Del total de unidades médicas existentes, el 88% pertenece al sector público y solamente el 12% a instituciones privadas. A mí me llama mucho la atención esto, porque cuando hablan de infraestructura, no, la que sigue, hablan mucho de camas en área de hospitalización. Supongo que porque es muy relevante para saber más o menos cómo están distribuidos. Y esta es la distribución. Como pueden ver, la mayor parte de la población de estas camas las ocuparon población derechohabiente. La que sigue, por favor. Y esto también me llama mucho la atención. ¿Por qué cuando hablan de recursos humanos solo hablan de médicos y enfermeras? Cuando hay todo un sinfín de trabajadores más que también están trabajando para el área de la salud. Curiosamente, cuando abrí muchos archivos, en todos nada más lo dividen así, como recursos humanos, médicos y enfermeras. Yo digo que ahí también podrían estar psicólogos, trabajadores sociales. Y bueno, esta es la proporción igual de médicos y enfermeras. Con respecto a los países miembros de la OCDE, México se encuentra rezagado ya que cuenta solo con 2 médicos por cada 1000 habitantes. Y con esto también el número de consultas anuales por habitante es muy bajo, o sea, cuenta con muy poco tiempo para atender a cada paciente. Bueno, a lo mejor a ustedes sí les ha tocado, ¿no? De repente hay lugares donde se tardan horas en atenderte, pero el tiempo que pasas con el médico es de media hora, 45 minutos o hasta más tiempo. Y hay lugares donde entraste 5 minutos, te pregunto y saliste. Entonces aquí sí habría que evaluar qué tanta calidad de atención hay, porque no es lo mismo que pues, te medio pregunten, a que te revisen, a que chequen tu historial, a todo lo demás, ¿no? Pero bueno, esto también, el que te den una consulta en 10 minutos, hace que aumente el número de consultas, aunque no sea significativo de calidad en esa consulta. Comparado con otros países, en México se consulta al médico unas 4 veces menos por año que un japonés, un coreano, un eslavo o un húngaro. Esto lo vamos a retomar más adelante, pero básicamente es eso. En estos países hay mucha cultura de la prevención y en México no. En México vamos cuando ya sentiste dolor, cuando ya tuviste un problema, siendo que en otros países se acude de manera regular. Bueno, también en México no hay las condiciones y a duras penas vamos cuando nos enfermamos y tenemos que esperar turno
bastante tiempo, ir todavía cuando no estamos enfermos, pues, un poquito más difícil, ¿no? Con respecto a la regulación en el área de la salud, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, tiene como principal tarea la rectoría del sistema. Incluye la planeación estratégica del sector, la definición de prioridades, la coordinación intersectorial, las actividades de regulación de la atención de la salud, regulación sanitaria, evaluación de servicios, programas, políticas, instituciones y sistemas. Algunas de estas tareas, como la regulación de la atención a la salud, las desarrolla en colaboración con diversos cuerpos profesionales e instituciones civiles. La que sigue, por favor. Ok, por lo que se refiere a la regulación de la atención a la salud, se cuenta con mecanismos para la acreditación de escuelas, facultades de medicina y enfermería, la titulación y certificación de médicos y enfermeras, la acreditación y certificación de unidades de atención e instancias de conciliación y arbitraje y judiciales, para lidiar con las controversias que pudieran surgir entre los usuarios y los proveedores. En México hay alrededor de 80 escuelas y facultades de medicina, de las cuales 74 están afiliadas a la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Medicina. De estas últimas, 44 están acreditadas ante el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. ¿Qué sigue? Bueno, el financiamiento. Esto es importante porque de vez en cuando como que perdemos la perspectiva de quién está pagando la salud en México. La que sí. El gasto de salud en México se financia por un lado por las aportaciones de la sociedad a través de impuestos o contribuciones, y por el otro con los gastos provenientes de los bolsillos de las familias. El primero es clasificado como gasto público y proviene fundamentalmente de todas las instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Salud. El segundo es catalogado, y los ESA, que son los sistemas estatales de salud. El segundo es catalogado como gasto privado y gasto directo de proveedores de servicios de salud particulares y o medicamentos. En México, los seguros cubren casi exclusivamente gastos médicos mayores de los servicios privados, sobre todo en el segmento más caro y mejor equipado. La que sigue, por favor. Ok, en México el gasto de salud per cápita anual en 2010 fue de $697, pero solo el 47% de los gastos vinieron de fondos públicos. Es decir, el 53% de este gasto per cápita lo hacen las personas. Perdón, antes por favor. Y bueno, aquí está el gasto total, digamos, en salud que hizo México en el 2010, en el 2012 y en el 2014. Como ven, sí hay un incremento en salud, no solo este incremento no solo se dio por parte de las familias, sino también por el gobierno, pero también es cierto que la población durante estos años avanzó y las enfermedades durante estos años también fueron más. La que sigue, por favor. Bueno, ¿de quién recibe dinero estas instituciones? Las instituciones de seguridad social que prestan servicio a trabajadores sociales del sector formal reciben contribuciones gubernamentales, contribuciones del empleador y contribuciones del trabajador. Las instituciones que prestan servicio a personas sin seguridad social reciben recursos del gobierno federal, recursos de gobiernos estatales y contribución menor de los usuarios, que serían las cuotas de recuperación. Bueno, cabe señalar también que en muchos gobiernos estatales no aportan tal como otros a estas instituciones, y por lo tanto la calidad también se ve mermada en los servicios. No sé si alguno de ustedes sabe lo que pasó en Oaxaca. No. Hace algunos días, recientemente, la directora del Hospital Civil de Oaxaca habló y dijo que ningún paciente en esa institución va a entrar sin pagar, porque no tienen recursos para casi nada. Entonces, que ellos no pueden permitir que alguien se llegue a morir porque no tienen para alimentos, para medicamentos o para cualquier otra cosa. La institución ahí están las camas y está el equipo que todavía funciona y están los trabajadores, pero no hay medicamentos y no hay insumos. Entonces empezaron a cobrar todo lo que cada paciente esté generando como gasto. Bueno, y el sector privado, que todos los gastos, todos los pagos los hacen básicamente los usuarios.
La que sigue, por favor. Los proveedores. De acuerdo a lo mencionado en el informe de resultados 2013, el Seguro Popular, a través del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, bueno, olviden esta diapositiva. El asunto es que realmente los principales proveedores de salud en México se encuentran en la Ciudad de México y en el Estado de México. Hay muy pocos proveedores en otros estados, lo que puede generar que se considere, bueno, que se pueda hacer un monopolio por parte de estos proveedores porque son muy poquitos. Lo que sigue, por favor. Los medicamentos. México es el segundo mercado de medicamentos en Latinoamérica. Sin embargo, comparado con países de la OCDE, es el país que menos gasta en medicamentos. De la OCDE únicamente hay dos países que son latinoamericanos, que son México y Chile. Este gasto en medicamentos se refiere al gasto que hace el gobierno. Como habíamos visto antes, en realidad mucho del dinero que sale para salud es del bolsillo de las propias personas. Desde hace varios años los genéricos son líderes en el mercado, contabilizando 8 de cada 10 medicamentos que se venden en el país. Se tiene también un gran porcentaje de gasto privado, siendo este del 82% y 18% del sector público en lo referente a medicamentos. Bueno, no sé qué tanto pasa en sus instituciones, pero a mí sí me ha tocado ver muchas instituciones donde vas y te dan tu receta, vas e intentas cambiarlo en farmacia y no hay. Entonces, pues tienes que acudir a comprarlo a algún lugar, porque si esperas a que te den el medicamento, pues probablemente nunca te cures, ¿verdad? Y cada año se incluyen pocos nuevos medicamentos. El gobierno cada año lo que hace es meter nuevos medicamentos con los que ya está trabajando, pero tienen un estricto control de calidad, de precio y demás. Por lo tanto, son muy poquitos los medicamentos los que se agregan cada año. ¿Y qué sigue, por favor? Satisfacción. La que sigue. Los lugares con mayor grado de satisfacción, de acuerdo con los usuarios, son Pemex y Sedena, que presentan los porcentajes de aprobación más altos, 96.6%, seguidas por las instituciones privadas, con un 91%. Una encuesta llevada a cabo en el 2009 por el IMSS, por ejemplo, indica que el 77% de sus afiliados se manifiestan satisfechos o muy satisfechos con los servicios que reciben. Bueno, hay que señalar que la encuesta la hizo el IMSS a sus usuarios. Entonces, la verdad, digo, bueno, pensemos que es cierto, ¿no? Para recibir atención ambulatoria en el IMSS se presenta un tiempo promedio de espera de 91 minutos contra 63 minutos en el IMSS Oportunidades. Como decía el compañero anterior, ¿no? Si te quedas ahí esperando 5 horas, a lo mejor ya hasta se te olvidó de que estabas enfermo. Los tiempos de espera en servicios de urgencia son mejores. Alrededor del 70% de los usuarios esperan menos de 15 minutos. Aquí habría que evaluar qué tan grave es esta emergencia, ¿no? Porque si estamos hablando de un caso de vida o muerte, 15 minutos, bueno, 1 minuto, 30 segundos es demasiado. Aunque el 13% espera más de 1 hora en urgencias. Una queja común entre los usuarios de servicios públicos se relaciona con los largos periodos de espera para cirugías. Creo que esto ya saben, ¿no? Algunos inclusive optan por mejor hacerlo de manera privada porque a lo mejor el órgano ya no funciona cuando esto tenga que pasar. La que sigue, por favor. Bueno, esto es quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Salud. Como pueden ver, cada vez hay más quejas. Pero también es cierto que hay muy poquitas recomendaciones que se hacen ya directamente a la Secretaría de Salud, porque estos expedientes o estas quejas son las que ya fueron calificadas como que sí proceden, como que sí hubo una violación a derechos humanos y por lo tanto se agregó a esta lista.
pero en realidad el número de quejas es mucho mayor, nada más que no todas proceden porque no están en la institución adecuada. La que sigue, por favor. Bueno, incongruencias en el sistema de salud. Sí, sí hay incongruencias, aunque no lo crean, aunque creen que todo es perfecto, no es así. A pesar del déficit de camas hospitalarias, existen por todo el país hospitales y clínicas a medio construir, construidos pero no equipados, o peor aún, construidos, equipados y sin personal que los atienda o sin medicamentos adecuados. Bueno, esto creo que tiene más que ver con un asunto político, porque cada vez que un gobernador, un presidente municipal o quien sea entrega un informe, dice hospitales construidos, tantos, pero no te dicen cuántos de esos están funcionando. Y te dicen, hay inclusive cuántos de equipamiento, tanto. Pero en realidad muchas veces estas clínicas se iniciaron nada más porque querían anunciar que estaban haciendo algo en salud, pero no se hizo un plan a largo plazo de qué tan viable era construir estos lugares. No porque no fuera necesario, porque sí realmente necesitamos más hospitales, más camas, más personal médico. Pero si tú nada más piensas en el edificio, sin pensar cuánto te va a costar equiparlo, sin pensar cuánto te va a costar mantenerlo, y el pago a todos los trabajadores que vas a tener ahí, en realidad pues estás creando para nada, ¿no? En el caso de Oaxaca, por ejemplo, que hay un montón de hospitales que están ahí abandonados, que ni se ocupa para otra cosa, ni se terminan de construir. Bueno, en la selección y preparación de médicos de este año presentaron en el examen nacional para aspirantes a residencias médicas cerca de 40,000 médicos para realizar su especialidad, para los que solo hubo 3,967 plazas, menos del 10%. Y según Funsalud, el déficit es de 165,000 médicos. Bueno, mismo caso, ¿no? O sea, sí hay muchos que quieren ser médicos, en realidad muy poquitas plazas para estos médicos, pero necesitamos demasiado. Pero igual, si no tenemos cómo financiar todos estos médicos, pues ¿para qué vamos a dar tanta plaza? Las residencias médicas, de verdad que, igual porque yo no me especializo en esta área, ¿no? Pero yo no he entendido qué necesidad de torturar gente, pues, ¿no? Si están 36, 40 horas ahí metidos, yo pienso en mí como humano y digo, bueno, después de 24 horas ya no sé ni qué estoy pensando, ni qué estoy diciendo, ni qué estoy escribiendo, y así estoy atendiendo a personas. Bueno, esta práctica se ha eliminado en casi todos los países desarrollados y afecta la productividad. Bueno, como ustedes saben, el no dormir después de ciertas horas es equivalente a estar borracho. Entonces, impone en riesgo la vida de las personas. Exactamente, y pone en riesgo la vida de las personas. Entonces, y eso sin contar, perdón, que regularmente los primeros, los médicos de nuevo ingreso son los que, o sea, son como los que castigan. ¿Sabes qué? Tú eres nuevo, te vas a quedar a la velada. Oye, pero si yo me quedé todo el día, toda la noche, pues te vas a quedar en la noche urgencias. Entonces, justo es esa parte que comento. O sea, no va a haber una atención de calidad porque no ha dormido bien, porque no ha comido bien. Y entonces, pues, eso sí repercute a largo plazo. Sí, igual como decía el compañero, ¿no? Si como trabajadora social, después de 7 horas ya no quieres ver a nadie, este pobre humano después de 24, ¿cómo se siente? La que sigue, por favor. Bueno, es una comparativa entre el presente, el pasado, el futuro. La que sigue. Hay que hablar mucho de la población porque están pasando algunas cosas un poco diferentes a cómo estaba la salud anteriormente. El desarrollo demográfico reciente en México se caracteriza por un descenso de la mortalidad y por un incremento en la esperanza de vida. Hay que decir que el incremento en la esperanza de vida, desafortunadamente en el caso de hombres, disminuyó un poquito por el exceso de homicidios que hay. Y también hay una disminución en la fecundidad. De cada 7 hijos, bueno, de 7 hijos que tenía una mujer en edad reproductiva en los años 70, solo hay alrededor de 2.1 en el 2008. ¿La que sigue? Bueno, y esto aunque pudiera parecer muy bueno, estamos viviendo más años,
y estamos teniendo en teoría más calidad con menos hijos, pues en realidad no está pasando así. El aumento de la esperanza de vida y la creciente exposición a los llamados riesgos emergentes relacionados en su mayoría con estilos de vida poco saludables han modificado el cuadro de las principales causas de muerte. México presenta una transición epidemiológica que se caracteriza por el predominio cada vez mayor de las enfermedades no transmisibles y las lesiones. A mitad del siglo pasado, alrededor del 50% de los decesos en el país se debían a infecciones comunes, problemas reproductivos y padecimientos asociados a la desnutrición. Hoy estas enfermedades concentran menos del 15% de los decesos, mientras que los padecimientos no transmisibles y las lesiones son responsables de poco menos del 75 y 11% de las muertes en el país respectivamente. La que sigue, por favor. Bueno, las causas principales de mortalidad en México: enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares y enfermedades del hígado. Pues muchas de estas provocadas por lo que nosotros mismos nos hacemos. De repente la anterior, por favor, una distorsión. Aunque estas son las principales causas de muerte en el país, en realidad hay que mencionar que en los estados que tienen menos desarrollo, o en las comunidades que tienen menos desarrollo, todavía hay muchos casos de muerte infantil, muchos casos de muerte materna, desnutrición, etc. Ahora sí, la que sigue, por favor. Las infecciones comunes, los problemas reproductivos y la desnutrición siguen estando presentes en las comunidades con mayor marginación. Actualmente el sistema de salud otorga atención a las personas que presentan padecimientos crónicos de manera tal que el paciente se acerca por primera vez al médico cuando ya se encuentra enfermo. En muchas ocasiones la enfermedad ya causó algún daño irreversible. Las enfermedades crónicas son las más costosas. Los costos económicos ya se dejan ver en el sistema de salud. La que sigue. 3 problemas fuertes: sobrepeso, obesidad y diabetes. La que sigue. De acuerdo con la FAO, México ocupa el primer lugar en obesidad. Un tercio aproximado de la población sufre algún grado de obesidad. Aquí hay que mencionar también que nosotros pensamos en obesidad nada más viendo al paciente que está con sobrepeso, digo con mucho peso, ¿no? Pero esta forma de comer que tenemos a veces hace que aunque una persona se vea delgada, pueda tener problemas, y esto el sector salud no lo está diagnosticando porque no tiene el equipo suficiente para hacerlo. Muchas veces esta grasa mala, por ejemplo, que se encuentra entre los órganos y no lo vamos a encontrar nada más midiendo por el peso. En realidad se necesita todo un cambio de estilo de vida para combatir estas 3 enfermedades. Bueno, una diabetes mal cuidada puede generar un costo anual al sistema de 320,000 pesos. Según la Secretaría de Salud, el 17% del presupuesto se destina a la diabetes y a sus complicaciones. Y por supuesto, ustedes supongo se deben saber perfectamente todas las complicaciones de la diabetes, ¿no? El típico paciente que llega y dice, pues es que de algo me voy a morir. Digo, pues si te murieras así, pues sería rapidísimo, pero empiezas con un problemita por aquí, otro por allá, terminas en diálisis, termina toda la familia haciendo todo un viacrucis para poder mantener a esta persona con la mayor calidad de vida posible. Se ha descubierto que los cambios de hábitos en las personas funcionan mejor en el caso de la diabetes que los medicamentos. La que sigue. En el caso de la diabetes en México, cada 2 horas mueren 5 personas por complicaciones de esta enfermedad. De cada 100 pacientes con diabetes, 40 acabarán padeciendo ceguera, 14 padecimientos renales y 10 tendrán neuropatías. La enfermedad cerebrovascular es 2.5 veces mayor en diabéticos que en el resto de la población. La que sigue, por favor. Entre los derechohabientes del IMSS de 65 años o más, 1 de 4 consultas está asociada con la diabetes. En 2011 el gasto por esta enfermedad superó los 26.600 millones de pesos del gasto público. La que sigue.
Bueno, la declaratoria de emergencia a mí se me hace fundamental porque no solo está colapsando al sistema de salud en México, sino estamos viendo la puntita del iceberg nada más. Todos los que están registrados son los que ya se dieron cuenta que están enfermos y que ya están en algún tratamiento. Pero en realidad hay un montón de población que no sabe que está enferma o que tiene pésimos estilos de vida y que está encaminada a que en un futuro pueda tener o diabetes u obesidad y muchísimas otras enfermedades más. La que sigue, por favor. Bueno, una vez que se hace esta declaratoria de emergencia, se plantean como acciones a realizar: capacitación y sensibilización de salud, nuevas campañas de información, operación del índice de calidad del paciente diabético, mayor abasto de medicinas, esperemos que sí, equipos e insumos para realizar pruebas de detección y control de diabetes, mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación y del expediente electrónico integral y unificado. Bueno, esperemos que todo esto se haga, pero igual creo que lo que más se debería hacer es prevención, prevención y prevención, y ahí en trabajo social tenemos un mundo de cosas por hacer en esta. Creo que sobre todo empezando por nosotras, ¿no? Porque a veces el personal de salud es el que más descuida su salud. Que sí. Bueno, retos para el sistema de salud en América Latina. Y tenemos retos que ya se nos acumularon y retos que apenas nos van a salir, entonces es un poquito complejo. Con respecto a la población, rezago epidemiológico, infecciones comunes, desnutrición, problemas de salud reproductiva y brecha en salud e inequidad. Emergentes, enfermedades no transmisibles, salud, lesiones, infecciones emergentes. En este asunto de lesiones, pues hay todo lo que sea inseguridad, narcotráfico y demás. Cambios en la demanda, presiones políticas. Como instituciones, cobertura insuficiente, calidad deficiente, insuficiencia en la asignación de recursos, inadecuado proceso de referencias de pacientes, baja capacidad resolutiva, administración deficiente de las instituciones. En esto de administración deficiente de las instituciones hay que señalar mucho, ¿no? Porque anteriormente quienes estaban a cargo de los hospitales, o de todos los hospitales, eran médicos, pero se está viendo una pequeña transición hacia poner administradores, y un administrador jamás va a pensar de la misma manera que un médico, porque mientras uno ve el costo-beneficio, el otro sí está viendo más allá con el paciente y en la enfermedad. Retos emergentes, escalada de costos, incentivos inadecuados, inseguridad financiera, insatisfacción de los consumidores, expansión tecnológica, injerencia deficiente del sistema, corrupción. La que sigue, por favor. Otros desafíos: alcanzar el equilibrio correcto entre las inversiones adicionales en promoción a la salud y prevención de enfermedades, por un lado, y los servicios curativos por el otro. Bueno, esto creo que más que evidente. De repente, si tienes muy poquito dinero, ¿hacia dónde lo canalizas? ¿Hacia prevenir o hacia reparar? Señala la FUNSALUD, la Fundación Mexicana para la Salud, que para cerrar brechas en salud y mejorar la cobertura de atención y la calidad de los servicios, se requeriría incrementar la inversión pública y privada en 7.5 veces los niveles actuales. Además, sería necesario aumentar la eficiencia en la dotación de servicios, realizar compras estratégicas de servicios, por ejemplo de medicamentos, e introducir mecanismos de mercado para otorgar incentivos a las inversiones, como subrogaciones y asociaciones público-privadas. La que sigue, por favor. Bueno, hacia el futuro hay mucho que puede pasar. Yo a veces soy un poquito negativa, ¿no? Pero esperemos que yo no tenga razón y que realmente las cosas mejoren y todo sea paz y armonía y salud. La que sigue, por favor. En México, el pacto social es regresivo y excluyente.
regresivo por dejar de lado los derechos sociales universales. Aunque se hable de salud universal, la verdad es que esto no es cierto, es solo un término que no está profundamente bien fundamentado. Estos derechos sociales universales ya eran cubiertos en décadas anteriores, reconociendo que el Estado, ahora solo se reconoce que el Estado debe responsabilizarse de los sectores sociales con necesidades imperiosas, es decir, focalizando su acción, excluyente porque los actores sociales son excluidos de las decisiones en el ámbito local. A partir de los vacíos en el mercado y de la incapacidad del Estado con respecto a lo social, las iniciativas sociales empiezan a tener un creciente protagonismo en la escena pública. Así pues, hoy en día muchas organizaciones formales e informales brindan bienestar a la gente, aunque sea en pequeña proporción, pero aún existen grandes instituciones que siguen operando con administración y patrocinio estatal. Las iniciativas sociociviles se han vuelto alternativa a lo privado y el Estado se volvió un complemento para asegurar el bienestar de los sectores de la población con la menor capacidad de consumo en el mercado. La que sigue, por favor. Sí, pues la visión liberal es, pues no te enfermes, ¿no? Si te enfermas, pues es tu culpa. Una vez, hace poco, leía yo el reglamento de una preparatoria de la UNAM y decía, ¿qué hacer en caso de enfermedad? Y el punto número 1, no te enfermes. Bueno, que sí. Por favor. Bueno, dentro de la versión neoliberal, el bienestar social es responsabilidad de la familia, la comunidad, el mercado y algunas acciones asistenciales del Estado. La asistencia provisional del gobierno por un momento el apoyo, pues su condición es pasajera, por la incapacidad del Estado para generar condiciones que mejoren el sistema económico y social. Intervención para suplir parcialmente las deficiencias del sistema. La intervención del Estado condicionada a favor de los beneficiarios que acrediten la necesidad. La gratuidad parece cuestionada por quienes entienden a estas como gasto y no como inversión social. Bueno, dentro de esta visión, yo lo primero que aprendí es que no hacer nada es una selva. Porque si yo no hago nada en salud, si yo no invierto en salud, si dejo que todo se estabilice como se puede estabilizar, en realidad lo que estoy haciendo es una visión liberal. ¿Por qué? Si yo no te pongo más medicamentos, si no te pongo más hospitales, si no te pongo más médicos, si cada vez que haya una baja en las plazas de salud no las cubro, tú como población o población que puede pagar, lo primero que vas a hacer es ya no utilizar la institución. Y luego entonces voy a tener menos población que atender. Y cada vez van a ser menos dependientes de mí, porque ustedes solitos van a buscar la manera de suplir esta necesidad. Es decir, si no te doy calidad, te vas a ir a donde sí haya calidad, pero tú lo vas a tener que pagar. La que sigue, por favor. Bueno, hay que reconocer también que México no es un ente aislado. Es decir, cada vez que a México le hacen un préstamo, cada vez que México firma un tratado, está firmando cosas con las cuales se está comprometiendo. Por lo tanto, aunque digamos de repente es muy fácil liberarnos y muy fácil salir de esta situación, y si quisiéramos lo haríamos, en realidad es un problema bastante complejo. La que sigue. Bueno, como les decía, yo soy un poquito fatalista, ¿no? Entonces pueden ocurrir muchísimas cosas. Una cosa que podría ser buena, según yo, aunque no estoy segura, es que ocurriera un cambio del modelo económico, que a su vez cambiaría las políticas y a su vez cambiaría todo lo que está pasando en el sistema de salud. Ajustes sustanciales desde lo político, el Estado únicamente como regulador, más no como proveedor, que el sistema se colapse y surjan nuevos actores para suplir estas deficiencias, que es más bien hacia lo que está tirando, ¿no?, el sistema liberal, a que surjan asociaciones civiles o cualquier otra cosa que pueda suplir lo que el gobierno no está haciendo. La que sigue. Que surjan más, la anterior por favor. Que surjan más problemas y cada vez más complejos, mayor uso de seguros médicos, mayor uso de servicios privados. La que sigue. Bueno,
La que sigue. Las referencias, por si a alguno de ustedes les gusta consultar. Bien. La que sigue. La que sigue. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues abriríamos una ronda de comentarios, de preguntas. Creo que están aquí los dos ponentes y podríamos como que aprovechar estos minutos que nos quedan como para poder hacer un interesante momento de reflexión, ¿no? No sé si tengan preguntas, comentarios. Si quiero iniciar a distancia. Bueno, dice Celina, para Edgar, creo que el problema principal del plan de desarrollo, ya sea nacional o estatal, son no solo la incompetencia de sus titulares, sino que no permiten en muchos de los casos que los asesoren personas especialistas porque privilegian el interés personal sobre el bien común. Dice Soco Barrios, debemos inculcar a los más cercanos a nosotros el consumir lo que el país produce. Lo dice Paco, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 lanzaron una convocatoria para que cada persona participara con sus propuestas. La pregunta siguiente es, ¿no nos involucran o no nos involucramos? Y para la maestra Rosalía tenemos las siguientes. Dice Celina, en las encuestas de satisfacción del usuario participa la institución y Aval Ciudadano y se realiza una comparativa. Y dice José Luis, es muy real, la construcción de las unidades es lo más barato, lo caro es el equipamiento y la plantilla de personal. Entonces, bueno, esos son los comentarios y la pregunta. Entonces, pues ya sí. Y si el grupo presencial, tiene alguna duda. Pues más bien comentario, ¿no? Precisamente nos encontramos en un colapso en cuanto a la salud. Y desafortunadamente, como hemos estado viendo, no existe una política pública, ¿no? Existe el doble discurso, como bien lo dijo el ponente, lo ideal con lo real, no coincide nada. Y pues, por esta baja de presupuesto que se viene dando, que bien lo decía la ponente también, que se ha ido incrementando, pues sí se ha ido incrementando, pero se ha ido incrementando también las enfermedades crónico-degenerativas, que es lo que está colapsando el sistema de salud, ¿no? No existe una política pública porque aún cuando sabemos que los productos que nos hacen daño pues seguimos consumiendo, se sigue abriendo el mercado para las transnacionales, para un Burger King, para un McDonald's, y las distancias también, los recorridos largos que hacemos para los trabajos, para las universidades, pues es lo que nos permite que comamos pues estas cuestiones y que no estamos cuidando nuestra salud, ¿no? Entonces sí es realmente una concientización, es una política pública y una política social la que se debe de hacer para que esta salud la estemos mejorando, ¿no? Y como bien también lo decía, las cuestiones económicas que no nos permite adquirir una adecuada alimentación y balancearla como lo menciona o como lo hace referencia el plato del bien comer, ¿no? Entonces pues sí nos enfrentamos a unos retos impresionantes, y en trabajo social y en el IMSS como lo manejamos y que estamos, pues sí se nos complica mucho esta situación. Más sin embargo, bueno, como bien lo decía también el maestro Eli, pues hay que agarrar lo que tenemos para poder hacer que mejore nuestra calidad de vida, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario? Si no, ¿por qué no dan como un comentario final retomando bueno, pues justamente creo que lo que comentaban de la inclusión en la parte del Plan Nacional de Desarrollo, sí, creo que nosotros no nos incluimos, ¿no? La convocatoria se abre, las propuestas están hechas, pero es lo que yo venía repitiendo. ¿Qué hacemos nosotros para poder incidir en esas políticas? ¿Qué hacemos nosotros para poder incidir en un Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Lamentablemente digo, bueno, de mi parte de pronto sí digo, ay, es que, ¿por qué? O sea, me quejo, ¿no? Me quejo, es que, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué el otro? Pero creo que siempre esperamos a ver qué hace el de al lado o qué hace mi compañero,
Hay algo muy interesante que a mí me pasaba cuando yo realizaba mi servicio social en la institución y que me daba, siempre es como esa impotencia de quizás ser el nuevo y querer proponer, y creo que eso es algo fundamental en las instituciones, el dar apertura me parece fundamental. Yo llegaba y proponía algo y a lo mejor una respuesta es, no sé, los lineamientos no se acoplan o no sé, yo esperaba una respuesta así, ¿no? El manual de procedimientos no nos indica que podemos realizar eso. Sin en cambio, la respuesta que yo recibía era, ¿sabes qué? No lo podemos hacer porque si tú lo haces, las demás compañeras también lo van a tener que hacer, ¿no? Y si las demás compañeras también lo van a tener que hacer, pues el problema es para mí porque ellas no lo van a querer hacer. Entonces creo que una frase que tiene el maestro Lee, que desde nuestras trincheras tenemos que hacer algo. Siempre tenemos que buscar alianzas con los compañeros y decir, ¿sabes qué? Y convencerlos, ¿no? O sea, venderles nuestra idea. Yo lo que les quería comentar acerca del programa que hice fue que justo en pediatría, y creo que hay una compañera de pediatría, yo veía que los niños estaban en su cama y las mamás, bueno, las cuidadoras primarias, porque en realidad muchas de ellas también eran las abuelas, estaban con el celular aquí y con una mano acá con el niño, ¿no? Entonces no hay esa interacción entre los actores, ¿no? No hay esa interacción en el decir, bueno, mi hijo está en la cama, a lo mejor puede ser un buen momento de tener una relación, ¿no? Lo que yo realicé fue que justo viendo esa problemática, yo hice una galería de arte, bueno, propuse una galería de arte con los niños. Ya se venía el 30 de abril del niño y en el instituto hacen una convivencia para los niños. Entonces, yo compré mis cartulinas porque pues en realidad no hay a veces el recurso que nos proporcionen. Yo compré mis cartulinas, compré mis plumones, compré colores e invitaba, pasaba a los niños y invitaba, ¿no? Oye, Juanito, ¿qué crees? Mira, voy a hacer esto, ¿te gustaría? Sí, sí quiero. Tienes que pintar como tú sientas, ¿no? Lo que tú quieras, como tú te sientas, qué es lo que... Perfecto. Entonces, él pintaba, lógicamente, todo esto basado en una teoría, basado en un modelo que anteriormente pues, yo ya había conocido, donde mencionaba que la cultura es también una parte fundamental de 4 sectores para tener una integralidad en la persona. Entonces, con esto, yo les decía, yo lo hice al principio porque pues yo creía que era algo para que se estuvieran los niños, ¿no? Al final el resultado fue distinto, fue muy cualitativo. Me decía un médico, oye, pero a mí dime, o sea, ¿de qué rango utilizaste para medir? No lo utilicé porque al principio no era mi intención, pero sí hubo muchos cambios. En cuanto a los cuidadores primarios con el niño, había una interacción. Oye, mamá, mira cómo va. No, hijo, a ver, préstame el plumón, hazle así. Oye, mamá, o sea, sí había mucha interacción entre ellos y eso fue muy benéfico, no solamente para mí, que era el que estaba realizando el proyecto, sino también para todo el equipo médico. ¿Por qué? Porque el niño, hasta los médicos, ¿no? Era esta parte de, si no dejas que te ponga esta medicina, ya no vas a seguir dibujando. Ah, no, sí, pónmela, ¿no? Entonces, toda esa parte les das identidad. Y sobre lo que comentaban de incidir en las políticas públicas, y referente a las propuestas que yo daba, me parece que estos espacios de discusión, estos espacios académicos de aprendizaje nos dan una apertura y una visión diferente de la realidad. Justo lo de la pluma, ¿no? Yo la veo como una pluma, pero alguien más la puede ver de diferente manera. Y si juntamos todas esas visiones, creo que podemos incidir y podemos construir políticas que puedan orientar, para empezar, primero nuestros centros de trabajo, ¿no? Creo que podemos comenzar por ahí. Las inquietudes, crear organizaciones, crear colectivos que nos permitan también tener una objetivo en común, pero diferentes visiones. Me parece que eso sería lo ideal y creo que es mi conclusión. Muy bien, muchas gracias. Sí. Bueno, por mi parte a mí me gustaría agregar, bueno, ya pasándolo digamos al área de trabajo social, que es lo que nos compete, que hay muchísimo por hacer. Yo retomo lo que mencionaba el compañero sobre publicar. Yo creo que no solo a mí me pasa, ¿no? Sino que a todas que te paraliza, es que todavía no sé
no soy experta completamente en este tema, todavía no siento que yo esté aportando algo. Y en realidad sí, porque aunque no parezca, lo que tú haces cada día, las aportaciones que estás haciendo, las innovaciones que estás haciendo, a algún otro le pueden servir. Y poder compartirlo con otros, poder escribir tus experiencias, tus historias, cómo lo resolviste, y todo eso puede ayudar a otros. Y eso es lo que no hacemos en Trabajo Social. Compartir mucho de lo que sabemos, mucho de lo que tenemos. Yo estoy segura que si cada una escribiera alguna de sus experiencias en trabajo social, las otras se sorprenderían, porque no es lo mismo lo que vivió una que lo que vivió otra, pero no lo escribimos, entonces se queda hasta ahí, nada más para mí y para alguien que se lo haya contado. Y bueno, también con respecto al espacio del trabajo, sí, bueno, hay muchísimas cosas malas dentro del sector salud, pero también hay muchas cosas buenas que se pueden hacer. El estar trabajando con personas, ese contacto uno a uno es maravilloso. Yo creo firmemente esto, ¿no? De que si en el sistema tú pones un cambio y ese cambio se mantiene, el sistema al final de cuentas se va a modificar. Y como decía el compañero, ¿no? De repente pasa eso, es que si lo haces tú, no lo puedes hacer porque es más trabajo, mejor que no se haga. Entonces, hay pequeñas acciones, pequeñas cositas, hasta el periódico mural, hasta lo que sea, todo sirve, pero hay que saber enfocarlo bien. Muy bien, si no hay otro comentario, vamos a hacer entrega de la constancia que la Red de Investigaciones de Estudios Avanzados del Trabajo Social otorga a la licenciada Rosalía Hernández García por su participación como conferencista en este cuarto diplomado de Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional, Miradas desde el Trabajo Social, Ciudad de México, 26 de noviembre de 2016. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, vamos entonces a cerrar. Cerramos este módulo con nuestro taller, que a la vez que vamos a ver un tema